Buenas tardes, compañeros de la sección D. Vamos a iniciar el día de hoy con un nuevo punto del programa y es lo referente a la relación jurídico-tributaria. Para los que estuvieron en el curso de Derecho Financiero conmigo el semestre anterior, es necesario que se recuerden cuando hablamos de la relación jurídico-tributaria de los impuestos directos e indirectos. Ahí está la base de este punto para comprenderlo. Pero antes, quiero contarles que en la doctrina este tema no se conoce únicamente con el nombre de relación jurídico-tributaria, sino que depende el autor, depende del país. Así es como cambia su nombre. Por ejemplo, Giuliani von Rusch en su obra se refiere a esta figura como obligación tributaria. Perdón. Él es un tratadista, era un tratadista argentino. Carretero Pérez, que es un tratadista mexicano, en su obra le denomina deuda tributaria. Héctor Villegas le denomina relación jurídico-tributaria sustancial. En el caso de Sergio de la Garza, que también es mexicano, le llama relación jurídico-tributaria. Y para variar, Guatemala en su código tributario le denomina obligación tributaria en el artículo 14 del Código Tributario. Cuando nos referimos a la relación jurídico-tributaria, es necesario que comprendamos que esa relación que surge entre un sujeto activo y un sujeto pasivo surge de la existencia de una ley impositiva, o sea, una ley que ha creado un impuesto. Y esto, como ya lo dijimos antes, basado en el principio de legalidad. Si no existe una ley que previamente haya creado, en nuestro caso el Congreso, y que haya con esto autorizado la existencia de un impuesto, pues no puede surgir una relación entre la SAT y un contribuyente, por ejemplo. Pero sobre la base de que esa relación se está dando entre el sujeto activo, que es el fisco, y el sujeto pasivo, que son varios, pero vamos al más común, que es el contribuyente, derivado de una ley tributaria, ¿cuál es el momento en que se da esa relación? Pues el momento es cuando el sujeto pasivo cumple con el hecho generador o con uno de los hechos generadores contenidos en la ley impositiva. Yo hasta hace un mes no tenía vehículo, pero el día 28 de julio compré un vehículo.
existía previamente la ley del impuesto de circulación de vehículos. Al momento de comprar yo el vehículo, yo me convierto en un sujeto pasivo conforme a esa ley del impuesto de circulación. Y entonces estoy obligado al pago del impuesto. O sea, ya se dio una relación derivado del cumplimiento de un hecho generador. Y tuve que haber cumplido esa obligación el día último del mes. Pero como cayó el último día del mes en día inhábil, pues se corre al siguiente día, como en este caso, que se corrió al 1 de agosto. Otro ejemplo. Doña María, el año pasado, pasó ahorrando todo el año para comprar un inmueble, un sublote. Y finalmente logró ahorrar el dinero para comprar un lote y usted fracciona la escritura pública. Eso fue ahorita en el mes de junio. Desde el momento en que esta señora con el vendedor firman la escritura, usted emite el testimonio y queda inscrito en el registro de la propiedad y dio los avisos correspondientes al catastro, pues desde ese momento ya se dio una relación jurídica entre doña María y la Municipalidad de Guatemala, porque están en la jurisdicción de la Municipalidad de Guatemala el lote. ¿Y por qué se dio esa relación? Porque hay una ley que dice que todos los propietarios, usufructuarios de bienes del Estado y poseedores están obligados al pago del YUSI. Ella lo compró en junio. Y como va a chequear la matrícula fiscal, pues se encuentra con que ya tiene que pagar en el siguiente trimestre, que va a ser julio, agosto y septiembre, en octubre, ya su primer impuesto de un único sobre inmuebles. ¿Por qué? Porque cumplió con el hecho generador establecido en la norma. Y hasta este momento yo les he estado hablando de impuestos directos, como es el YUSI y el impuesto de circulación. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando una fábrica productora de cemento es requerida por la SAT para el pago del impuesto? ¿En qué momento se dio la relación? Bueno, pues aquí el sujeto activo es la SAT, el sujeto pasivo es el productor del cemento, y este productor sabe que existe una ley que grava esa producción, y desde el momento en que él está produciendo esta materia prima, pues está cumpliendo con el hecho generador contenido en esa ley. Y resulta que esa ley dice que los productores de ese bien están sujetos al pago del impuesto. Ahora bien, este productor no tiene ningún problema con pagarle a la SAT, pero cuando él vende su producto, les explicaba yo, a las distribuidoras, pues en el precio que está vendiendo está trasladando los costos, su ganancia y lo que le pagó a la SAT. ¿Fue el verdadero pagador del impuesto el productor? No. Él solo cumplió con la ley, pero cuando traslada el bien
a este tercero, pues trasladó la carga tributaria y recobra lo que le pagó a la SAT. Y así sigue el proceso de comercialización hasta llegar al consumidor. Y dependiendo de cuánto consuma de bolsas de cemento para la obra que están realizando, así es la proporción en que está pagando el impuesto originalmente pagado por el productor. O sea, si ustedes se dan cuenta, la relación jurídico-tributaria se da en forma diferente entre el sujeto pasivo, porque en el primero la ley señala a uno como obligado al pago y es el pagador, no puede trasladarle a nadie. En los indirectos también se da esa relación por la existencia de la ley, y entonces el pagador, el destinatario, el que nombra la ley para el pago del impuesto lo paga, pero lo recobra cuando lo traslada a terceros hasta llegar al consumidor, que es el pagador del impuesto. Ya con esto les recordé lo que hablábamos en aquellas oportunidades. Siempre de la relación jurídico-tributaria entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, siempre va a surgir una obligación principal, que es la de dar. La obligación principal, que es la de pagar el impuesto. Por eso, en nuestro Código Tributario le asignan en el artículo 14 el nombre de obligación tributaria. Pero cuando veamos más adelantito la definición doctrinaria y lo que está en nuestro código, se van a dar cuenta que es exactamente lo mismo. Lo único que ha variado es la denominación. O sea, de la relación jurídico-tributaria, una vez que el sujeto activo cumple con el hecho generador, se está dando un vínculo. Y de ese vínculo nace una obligación principal, que es la obligación del pago del impuesto. Desde luego, de ese vínculo entre estos dos sujetos van a surgir obligaciones, como en cualquier otro derecho surgen obligaciones de dar, hacer o no hacer, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, es necesario también que ustedes tengan claro que no es lo mismo hablar de las relaciones jurídico-tributarias que de relaciones jurídico-fiscales. Vuelvo a insistir, las relaciones jurídico-tributarias derivan o surgen, de la existencia del impuesto, la tasa o la contribución especial, cuando se ubican dentro de los hechos generadores los sujetos pasivos. Mientras que las relaciones jurídico-fiscales es cuando hay un sujeto activo y hay un sujeto pasivo que tiene que pagarle una cantidad de dinero al Estado, no a la SAT, al Estado, a cualquier órgano del Estado, pero que no es ni impuesto, ni tasa, ni contribución especial. En esos casos yo les hablaba de los arbitrios. En qué oportunidad les hablé de más ejemplos, pero hoy solo dejemos el ejemplo de los arbitrios. Los arbitrios, cuando se le paga a las municipalidades, lo que se está dando es una relación jurídico-fiscal, porque los arbitrios no están dentro del campo del derecho tributario. ¿Cómo define Héctor Villegas la relación jurídico-tributaria? Pues él dice que es un vínculo jurídico obligacional que se entabla con motivo de un tributo entre el fisco y como sujeto activo
que es el que exige la pretensión de una prestación pecuniaria a título de tributo y del sujeto pasivo que está obligado a la prestación. En mis palabras, la relación jurídico-tributaria no es más que una relación que se da entre el sujeto pasivo, entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, por el cumplimiento de un hecho generador contenido en una ley tributaria, que da como resultado la facultad del sujeto activo para exigir el pago de un tributo y la obligación del sujeto pasivo al pago de dicho tributo. Es lo mismo, solo que he dicho en palabras diferentes. Pero si queremos encontrar palabras también diferentes, pero que dicen lo mismo, leamos el artículo 14 del Código Tributario, que dice que la obligación tributaria, o sea, la relación jurídico-tributaria, constituye un vínculo jurídico de carácter personal. ¿Por qué es personal? Porque desde luego lo tiene que cumplir el que la ley está señalando como obligado al pago, entre la administración tributaria y otros entes públicos acreedores del tributo y los sujetos pasivos de ella. ¿Por qué dice y otros entes acreedores, otros entes públicos acreedores? Por la sencilla razón de que por un lado está la administración tributaria y el semestre anterior se recuerdan que mencionamos los demás sujetos activos que existen y que están facultados para el cobro de impuestos. Señalábamos las municipalidades, señalábamos el Ministerio de Minas, de Hidrocarburos, también señalamos al INGUAT. Entonces, por eso dice, entre la administración tributaria, que es la principal, y otros entes públicos acreedores del tributo y los sujetos pasivos de ella. Tiene por objeto la prestación de un tributo que surge al realizarse el presupuesto, o sea, el contenido del hecho generador previsto en la ley. Y agrega y conserva su carácter personal a menos que de su cumplimiento se asegure mediante garantías reales o fiduciarias. Disculpen, pero desde la tarde estoy con una migarraspera, no sé por qué. Pero vamos a seguir. Entonces, con esta definición contenida en el Código Tributario, pues ustedes la pueden relacionar con esta otra que da Héctor Villegas al decir que es el vínculo jurídico obligacional que se da entre estos dos sujetos. Uno que exige la prestación y el otro que la tiene que cumplir. Pero también hay otra definición en el proyecto de Código Tributario para la América Latina. ¿Se recuerdan ustedes lo que dijimos al inicio del curso, que fue aquel que financió la OEA, el BID, y donde estaban 3 tratadistas excepcionales del derecho tributario, entre ellos Giuliani von Rusch, Gómez de Sousa y Valdés Costa? Pues ahí ellos dejaron plasmados que la relación jurídico-tributaria es la que surge entre el Estado. Vean qué sencilla, es la que surge entre el Estado y otros entes públicos. Y los sujetos pasivos en cuanto ocurra el hecho generador previsto en la norma. Una definición súper sencilla y que recoge todo lo que dijo Héctor Villegas, lo que dice nuestro Código Tributario, lo que yo parafraseé con mis propias palabras. Sencillamente es la relación que surge entre el Estado
y otros entes públicos. O sea, sí deja abierta la posibilidad de que no sea solo el ente central, sino que hayan otros entes públicos. Y los sujetos pasivos, en cuanto ocurra, o sea, en cuanto se cumpla el hecho generador previsto en la norma. Y es cierto. Si la ley no lo dice, no existe. Principio de legalidad. Entonces, si la ley no ha sido creada, no hay hechos generadores. Entonces, ¿qué hecho generador va a cumplir el sujeto pasivo para que le surja la obligación del pago del impuesto? Con esto, pues ya tenemos explicado lo que es la terminología con que se conoce este tema de la relación jurídico-tributaria. Ya hicimos una introducción de este tema y cómo es que se define. Hablemos ahora de la naturaleza de la relación jurídico-tributaria. Hay dos posiciones, hay dos corrientes. Una cuyo principal exponente es Giannini, y dice que su naturaleza es de carácter complejo. Y por el otro lado, el mayor exponente de la otra corriente es Vino Harach, que dice que su naturaleza es simple. Vean ustedes cómo son totalmente opuestas las dos corrientes. Ahora veamos cuál es la posición de cada corriente. Dice que la relación jurídico-tributaria es compleja porque no es solamente que se dé el vínculo, como lo define el proyecto de Código Tributario de la América Latina. No es solo que se cumpla con el hecho generador, no. El sujeto pasivo cumple con el hecho generador. Al cumplirlo se da un vínculo entre esos dos sujetos y de ahí surge la obligación tributaria. Pero la obligación tributaria, dicen ellos, se puede dividir en la obligación principal, que es el pago del impuesto, y las obligaciones accesorias, que van ligadas generalmente con el pago del impuesto. Y agregan que depende de la clase de impuesto, así son mayores o menores las obligaciones accesorias que se tienen que cumplir para el pago del impuesto. Ahora bien, yo les voy a poner un ejemplo. Dos ejemplos de dos leyes. Y ustedes se van a dar cuenta ahí cómo es cierto que depende de la clase de impuesto, tiene mayor o menor complejidad. Ustedes como profesionales el día de mañana van a ser contribuyentes del impuesto sobre la renta. Lo primero que tienen que hacer cuando se gradúen, después de haber cumplido con los trámites esenciales para poder colegiarse, es inscribirse en el registro tributario unificado. ¿Por qué? Porque los colegios profesionales tienen la obligación de informar a la Superintendencia de Administración Tributaria de las personas que se están colegiando. O sea, ellos proporcionan el nombre de ustedes
al momento de colegiarse. Y entonces la SAT pues ya tiene ahí su programa, esperando que se vayan a inscribir en los impuestos correspondientes para irlos eliminando de ese listado. Y si pasa el tiempo y no lo hacen, pues ahí les van a llegar los requerimientos. Cuando vean el impuesto sobre la renta, van a ver que hay rentas presuntas, ahí lo vamos a hablar. Pues bien, les decía que al graduarse se van a inscribir en el impuesto sobre la renta. Y eso implica que ustedes van a tener que llevar ese impuesto, pero para llevarlo, ustedes tuvieron que haber autorizado sus facturas. Y ahora ya no es que manden ya de la imprenta. Ustedes ya saben que todo esto ahora se hace por internet. Entonces la SAT les autoriza la facultad para poder imprimir facturas electrónicas. Y cada acto, cada servicio que presten, pues tienen que facturar. Y cuando se termina el mes, en los primeros 10 días, estoy hablando del régimen simplificado, o sea, que la mayoría de profesionales utilizamos, pues en los primeros 10 días del siguiente mes, ustedes tienen que presentar una declaración jurada dando el dato de lo que facturaron. Y el mismo en Declaraguate, el mismo sistema, ustedes ponen la cantidad, el mismo sistema dice cuánto tienen que pagar. Si ustedes ya tienen esa herramienta de Bancasat, pues no tienen que ir a ningún lado, el mismo sistema los va llevando para que les debiten de su cuenta y se los manden a la cuenta de Tesorería Nacional. Y la SAT les va a contestar que ya está pagado y les manda su comprobante. Pero si no tenemos esa herramienta, pues en Declaraguate, al llenar el formulario, al final les va a decir impriman el formulario 2000 y ahí ya aparece una especie de recibo para ir al banco. Cuando van al banco pagan, regresan y esa documentación se la tienen que mandar a su contador para que opere los libros. Solo que acompañados de otra documentación que es del IVA, pero no los voy a confundir. ¿Qué va a hacer el contador? Pues ustedes, cuando se inscribieron en el RTU, Registro Tributario Unificado, pues también les autorizaron libros de ventas y compras. El contador va a operar los libros y ustedes tienen la obligación de guardarlos junto con esas declaraciones no menos de 4 años, que es el periodo de prescripción. ¿Es o no es compleja la relación jurídico-tributaria? No es solo no es solo sumar las facturas, hacer el cheque e ir al banco y pagar, ¿no? A grandes rasgos les detallé todo lo que hay que hacer. Y eso que no les hablé del IVA, que hay que hacer otra clase realizar otra clase de actos. Ya solo con decirles todo lo que hay que hacer con lo del ISR, ustedes ya dijeron, esto no es así de fácil. Hay otros impuestos que la relación jurídico-tributaria es más sencilla. Y les voy a hablar de otro directo, el IUCI. El IUCI lo único que tienen que hacer ustedes una vez que ya son propietarios, llevar su control trimestral, tener sus recibos en orden y saber que cada vez que termina un trimestre de cada año tienen el mes siguiente para el pago del impuesto. Ese impuesto no va a variar a no ser que haya una revaluación
o que venga una municipalidad y les diga ya le subimos el precio, tienen facultad para hacerlo, sí o no, ese es otro tema que vamos a ver más adelante, cuando les explique lo referente a la ley del YUSI. Entonces solo llevan su archivo, pero ese archivo lo tienen que conservar durante 4 años como mínimo. Porque si se va el sistema informático de la municipalidad y se pierde todo, la municipalidad les va a mandar a requerir la presentación de los documentos con los cuales ustedes pagaron para poder de nuevo levantar el registro. Y si no lo tienen, no tienen cómo comprobar que pagaron y a la municipalidad se le cayó, se le borró todo el registro, pues les va a tener que tocar pagar de nuevo la obligación tributaria. Hace muchos años ahí en el DICAMI se cayó el sistema y se perdió mucha información y después estaba el DICAMI requiriendo la información. Les estoy hablando ya por los 1980, en esos años, si mal no recuerdo. Entonces, en cualquiera de los dos casos, no es solo pagar. Para pagar el YUSI, o llevamos el recibo anterior o tenemos que ir a la municipalidad a pedir un desplegado. Otras municipalidades son más activas y le mandan a ustedes al principio de año un oficio donde les dice cuánto es lo que tienen que pagar. Pero de todas maneras tienen que archivarlo. Entonces, a eso se refiere esta corriente, esta tesis, al decir que es compleja. Dino Harach, cuando se refiere a que la relación jurídico-tributaria es simple, es porque a los que siguen esta corriente señalan que la relación jurídico-tributaria produce como consecuencia la obligación del pago del impuesto. Punto. Y todo lo demás son obligaciones que se tienen que realizar, pero no las vincula, no las relaciona. Dice que son otras situaciones que el sujeto pasivo tiene que cumplir. Pero forzosamente el contribuyente para el pago del impuesto tiene que cumplir con una serie de actos. No es solo llegar al banco y pagar, ni en el pasado solo llegar a rentas internas y pagar. Por eso es que yo en lo personal tomo como partido de que la relación jurídico-tributaria es una relación de carácter complejo. No es solo que surja la obligación del pago, y lo demás son obligaciones accesorias. Más si lo vinculamos con nuestro medio, que tenemos que ingresar a Declaraguate, llenar una declaración, tener las facturas, en el caso de nosotros, las facturas a la mano, para que coincidan esas declaraciones con lo que ya la Administración Tributaria tiene registrado. Si ustedes emitieron facturas, ya les estoy hablando de estos tiempos, si ustedes emitieron facturas que suman 8,000, pero hay una que no les pagaron, y como no les pagaron y tienen duda si se la van a pagar o no, entonces no la incluyen. Ténganlo seguro que más tarde que temprano la SAT los va a mandar a citar. ¿Por qué? Porque ahora es electrónico. Desde el momento que ustedes están haciendo la factura electrónica, ya está quedando registro en la Administración Tributaria. En los servidores de la Administración Tributaria queda grabado. Y entonces, cuando ustedes hacen su declaración mensual, esa información se cruza e inmediatamente da la alerta de que no coincide. Y sale entonces ya
el citatorio automáticamente. En otras palabras, ahora la administración tributaria no va a tener que estar yendo mucho a revisar físicamente porque tiene esa nueva herramienta ahí en sus propios servidores, en todos sus sistemas de cómputo. Bueno, eso es lo que vamos a hablar respecto a la naturaleza de la relación jurídico-tributaria. Hablemos ahora sobre cómo se clasifican esas relaciones jurídico-tributarias. Pues en la doctrina dice que hay relaciones de naturaleza sustantiva y relaciones de naturaleza formal. Yo creo que ya le encontraron el tip a este asunto. Cuando dice relaciones de naturaleza sustantiva, se está refiriendo a las relaciones principales, la relación principal, que es la de dar. Recuérdense que las leyes sustantivas, la principal es el pago del impuesto. Entonces, relaciones de naturaleza sustantiva se refiere a las relaciones que tienen como denominador común dar. ¿Y qué es lo que se da en materia tributaria? Se puede dar en pago el impuesto, se dan en pago intereses, se dan en pago multas, se dan garantías, dependiendo de la transacción que estén haciendo. Se dan en pago costas judiciales, cuando ya estamos hablando de procesos. O sea, las relaciones de naturaleza sustantiva son todas aquellas que surgen y que tienen de la relación jurídico-tributaria y que tienen como denominador común dar. Luego tenemos las otras relaciones, pero estas son de naturaleza formal. O sea, todo lo que sigue o está antes del pago del impuesto. Y para estas de naturaleza formal no son más que las obligaciones de hacer, no hacer, y una nueva que ustedes nunca habían analizado ningún derecho, la de tolerar. Hacer, no hacer y tolerar. ¿Cuáles son las relaciones de hacer? Pues lo que la ley nos manda que tenemos que cumplir en forma accesoria para el pago del impuesto. Tan sencillo como para pagar el impuesto de la renta tengo que hacer una declaración jurada. Tengo que imprimir el formulario 2000. Tengo que hacer los libros contables. Tengo que hacer un archivo de toda esa y conservada durante no menos de 4 años. Ahí les acabo de mencionar una gran cantidad de formales que el contribuyente, el sujeto pasivo, no debe de realizar, porque en cada caso podría incurrir en infracción o en delito. O sea, no hacer determinar hacer. Por ejemplo, para nosotros, no utilizar timbres fiscales que ya hayan sido utilizados en otro documento.
lo que hacen muchos notarios, que la auténtica les salió mal, está incorrecta, ya pegaron los timbres y los levantan, buscan cualquier mecanismo para no dañarlos y ponérselos a la nueva auténtica ya corregida, por decirles un ejemplo. No alterar los libros contables, no omitir una o más facturas que se hayan emitido durante el periodo fiscal, según el impuesto de que se trate. Existen muchas de ellas, por ejemplo, no alterarlos en caso de los impuestos, en el caso del impuesto del timbre, no alterar los marchamos cuando son cajas, cuando son máquinas por medio de las cuales se certifica el monto del impuesto. Entonces, les digo, todo esto que les acabo de mencionar, pues no son más que infracciones, faltas. Pero no incluir, fíjense, no incluir en la determinación del impuesto del IVA o el impuesto de la renta, del IVA propiamente, facturas falsas. O sea, para tener más crédito, consigo facturas falsas. Y eso va a hacer que yo pague menos impuesto del IVA, porque voy a tener más crédito. Cuando viene el auditor, revisa, fiscaliza y encuentra esa factura, se mete en su laptop que tiene acceso a los sistemas de la SAT, busca esa factura con el contribuyente que ahí se menciona, con el NIT, y resulta que el NIT es falso, que la empresa no existe. De inmediato, lo que se está dando ahí es una defraudación tributaria, más otros delitos como falsedad material, que van a ser objeto de una denuncia por parte de la SAT en contra de ese contribuyente, porque no hizo lo correcto, no hacer declaraciones juradas del IVA con facturas, incluyendo facturas falsas. ¿Se dan cuenta? Porque les decía yo, ese no hacer conlleva no realizar infracciones, no realizar delitos. Y por último, tenemos las relaciones de tolerar o soportar. ¿Qué idea les da a ustedes eso de tolerar o soportar? ¿Alguien que quiera escribir? ¿Alguien que quiera escribir qué idea le da eso de tolerar o soportar? Bueno. No tenemos quien escribe. Como aquí ahora que dice el profesional no tiene quien le escriba, algo así me recuerdo. Bueno, esta obligación de tolerar es exclusiva del derecho tributario y consiste en que nosotros como sujetos pasivos de la relación jurídico-tributaria tenemos que tolerar o tenemos que soportar las actuaciones de la SAT, por ejemplo. ¿A quién le gusta que llegue una persona que nos presente un nombramiento donde dice que va en representación de la SAT y que llega a fiscalizar los últimos 3 periodos de los últimos 3 ejercicios fiscales, 2019, 2020 y 2021, del impuesto sobre la renta y del IVA?
Y una vez que se ha identificado, les diga, por favor, me ponen a la vista todas las facturas, todas sus declaraciones y les pide toda la documentación. ¿A quién le puede gustar una situación de esas? Pues a nadie. Y sin embargo los tenemos que soportar y los tenemos que tolerar. Y no solo soportar y tolerar, sino que cumplir con los requerimientos que nos están haciendo. En las grandes empresas incluso, como es mucho lo que tienen que revisar, de una vez les piden un espacio con escritorio para poder ubicarse y poder trabajar. Y llegan 2 o 3, dependiendo del tamaño del contribuyente. Y los tienen que soportar todos los días. Tienen que tolerar. ¿Y qué sucede si llegan a su bufete y usted sabe que no está al día? Y le dice, ahorita no lo puedo atender, voy para una audiencia. No existe tal audiencia, usted lo que quiere es evadirse, porque no tiene documentación. Entonces, es muy sencillo. A usted le van a iniciar un procedimiento por resistencia a la acción fiscalizadora. Y si cuando sale todavía pasa tirando al fiscalizador, eso ya conlleva prisión. Si no tiene los documentos en su oficina, porque todo lo tiene el contador, usted lo que tiene que decir es, disculpe, pero aquí en mi bufete no tengo toda la parte contable, aquí solo está la parte legal, es mi contador, fulano y tal. Muy bien, ahí le dejan un citatorio para que en el transcurso de los próximos 3 días, como máximo, se presente con esa documentación. Caso contrario no cumple, resistencia a la acción fiscalizadora. Por eso es que se llama esa relación de tolerar o soportar. Y no les quepa la menor duda, tarde o temprano, algún día, van a recibir un citatorio de la Administración Tributaria. Y uno, pues, si tiene todas sus cosas en orden, no tiene problema. Pero si uno no ha cumplido con las leyes tributarias, pues entonces sí tiene enfrente un problema serio. Así que ahí me hacen caso con los consejos que les voy a ir dando en el transcurso de este curso. Bueno, lo que tenemos después son las características de la relación jurídico-tributaria. La primera dice, existe un destinatario legal tributario. Así se llama la característica. Existe un destinatario legal tributario y esta característica lo que nos dice es que en toda ley impositiva hay un sujeto que queda señalado como el obligado al pago del impuesto. Que del cumplimiento del hecho generador hay obligados al pago del impuesto. O sea, la ley impositiva siempre lo va a decir, sea impuesto directo o indirecto. Si es un impuesto directo, pues sobre la renta, pues señala a los trabajadores en relación de dependencia. Normalmente el reglón 011, cuando es en el Estado, cuando es en la iniciativa privada porque han firmado un contrato. Si son empresas grandes, fábricas, pues se aplican otro régimen, pero también van a estar sujetos al pago del impuesto, y se lo señala claramente en la ley. Si estamos hablando del UCI, pues aquí hay 3 destinatarios legales. Los propietarios de inmuebles,
los poseedores de inmuebles y los usufructuarios de bienes del Estado. Otra ley de impuesto indirecto, los productores de bebidas carbonatadas, alcohólicas. Ellos le pagan a la SAT, cuando venden su producto recuperan lo que le pagaron a la SAT, pero a la SAT le cumplieron. Y como decíamos en aquella clase, el semestre anterior, no se puede cobrarle al consumidor porque sería toda la población, todos somos consumidores. Por eso es que se grava en la base, o sea, en el momento en que se está produciendo, vendiendo el producto. Luego del destinatario legal tributario, dice, el destinatario legal tributario debe ser un particular. O sea, toda ley impositiva debe señalar como el obligado al pago del impuesto, una vez que se hayan cumplido los hechos generadores, a personas particulares, ya sea individuales o jurídicas. ¿Por qué? Porque el objetivo del impuesto es obtener dinero de los particulares para llevarlo a las arcas del Estado. ¿De qué le serviría al Estado gravar a las propias instituciones estatales? Sería un círculo vicioso. El presupuesto les asigna dinero y la SAT se los cobra. Va al fondo común y otra vez el presupuesto se los asigna. No tendría ningún sentido. Por eso es que se dice que el destinatario legal tributario debe ser un particular, un sujeto que genere recursos, que tenga capacidad contributiva y que el Estado pretende quitarle un poco de esos recursos, según sea su situación económica. O sea, atendiendo a ese principio de capacidad contributiva, van a pagar en la proporción que tengan ingresos, del tamaño que sea su economía. Así va a ser el tamaño de impuestos que va a tener que pagar. Otra característica es que la relación jurídico-tributaria se traba entre personas. Ahora ha mejorado mucho esa situación, pero en el pasado se daba el problema que los legisladores ponían como destinatarios legales del impuesto a los bienes muebles o propiamente los actos. Y ya dijimos que debe existir un destinatario legal, una persona individual o jurídica, y que ese debe ser un particular. Pero que esa relación se debe entonces trabajar entre personas, no entre cosas. Es lo mismo decir, en el caso del YUSI, todos los inmuebles que estén valorados en más de 2,000 quetzales están afectos al pago del impuesto según las tasas impositivas señaladas en esta ley. Todos los inmuebles, todos los vehículos están obligados al pago de este impuesto conforme a la tabla publicada en el diario oficial en el mes de diciembre del año que antecedió. ¿Cómo va a salir el inmueble a pagar en las cajas de los bancos? ¿Cómo va a llegar el vehículo en las cajas de los bancos? En materia aduanera todavía se aplica mucho esa situación. Cuando dicen todas las mercancías que se vayan a nacionalizar, todas las mercancías que se vayan a nacionalizar deben de pagar tanto de aranceles, o sea, el impuesto de importación. Las
mercancías no se van a salir de los trailers, de los contenedores y ir a pagar a los bancos. Son los importadores. Todos los importadores deberán pagar los aranceles conforme al porcentaje señalado en la ley, por decir un ejemplo. La ley del UCI antes se llamaba impuesto territorial. Y ese impuesto territorial sí tenía ese gran problema. No, todavía no se afectaba a los poseedores ni a los usufructuarios de bienes del Estado. Y decía, todos los inmuebles están obligados al pago del impuesto. Omitía todos los propietarios de inmuebles. Bueno, pues a eso se refiere esa característica, que la relación se traba entre personas, no con las cosas o los actos. Un acto que la ley del timbre dijera, y así es como está la ley del timbre. Todos los poderes general y especial y general pagan 12 días quetzales. Los poderes no pagan. Las auténticas de firma están sujetas a 5 quetzales. Vean la ley del timbre. Se van a dar cuenta que no menciona personas, señala actos. O sea, esa es una deficiencia de la creación de la ley. Pero como son cuestiones doctrinarias, según los legisladores, pues no hay por qué mejorar la redacción. Y por último, dice, la relación jurídico-tributaria es de carácter central y principal. Y se considera de esta manera porque una vez que se da la existencia de una ley impositiva y surge el vínculo como producto del cumplimiento de un hecho generador, pues surge la obligación principal. La obligación principal, que es el pago del impuesto. Y que es la central, porque es alrededor de ella gira todo lo demás. La obligación de dar en pago el impuesto. Alrededor de ella gira todas las demás obligaciones formales. Pero nacen todas las obligaciones formales de la obligación de dar en pago el impuesto, el monto del impuesto. Pero eso se considera que la relación jurídico-tributaria es de carácter central y principal. Nos vamos a quedar ahí y el próximo día pues vamos a tratar de terminar este tema y si da tiempo de una vez voy a resolver el laboratorio del impuesto del UCI. Y yo ya les cumplí con mandárselos el día de ayer. El día de mañana les voy a mandar los otros 2 laboratorios del IVA y del timbre. Pero el lunes voy a tratar de resolver el del timbre. ¿Sí? Entonces, por favor, lean sus leyes y resuelvan esos laboratorios. El fin de semana. Aprovechen porque ya después de este fin de semana solo les va a quedar uno. Solo estoy viendo qué preguntas hay por aquí. Si las resolvemos de una vez para no escribir. Eric Donny dice, ¿esto para qué es? Perdone, pero no sé a qué se refiere.
encuentro más preguntas. Bueno, si encuentro alguna, por ahí les contesto. Voy a leer más despacio. Entonces, quedamos en eso. Ustedes van a hacer el favor de contestar el laboratorio del UCI. Seguro el fin de semana. Pero yo de todas maneras les mando los otros dos para que aprovechen el tiempo. Y esos seguro que los vamos a resolver el próximo miércoles. Después de esa semana ya estamos en exámenes. El lunes 15, pues no va a haber clases porque hay feriado oficial. Imagino que los exámenes van a empezar el martes o miércoles, por ahí. Que tengan ustedes buena noche. Con respecto al material, también no se los ofrezco para esta semana porque estoy un poquito atareado, pero el lunes ya les voy a mandar, si no todo, ya la mayor parte del material, para que lo puedan imprimir y ponerse a estudiar. Pasen ustedes buena noche, nos vemos el próximo día, el próximo lunes.